Hola a todos. Muchas veces nos preguntamos qué significan los iconos de las etiquetas de la ropa. Y es muy importante respetar las indicaciones que nos dice el fabricante, puesto que si no las seguimos como nos están indicando, podemos dañar o desgastar nuestra ropa. He de reconocer que yo soy la primera que cuando me molesta la etiqueta es que no tengo reparo en coger las tijeras y cortar esa etiqueta, porque a veces pues me molesta por aquí o me acaba rascando o me pica y me molesta, así que cojo las tijeras y corto la etiqueta. Y a veces pues eso puede ser un error, porque muchas veces me ha pasado que a la hora de querer lavar esa prenda o querer saber si se puede secar con la secadora o no, pues no tengo ni idea de qué ponía en la etiqueta. Así que creo que es importante dejar la etiqueta del fabricante, puesto que si alguna vez tenemos alguna duda podemos ver lo que nos está indicando el fabricante. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los iconos de las etiquetas así más comunes, o los que se suelen utilizar más, creo yo, para poder lavar nuestra ropa correctamente, para que nos dure el mayor tiempo posible. Quien dice lavar, dice secar o planchar, o vete a saber lo que tenemos que hacer con la prenda. Así que no os molesto más, estar atentos que empezamos. Bueno, pues empezamos con el símbolo del lavado, y yo creo que se puede interpretar bien que es como un cubel lleno de agua. Entonces, cuando nos aparece el cubel con una mano, significa que ese lavado es exclusivamente a mano, así que no puede sobrepasar la temperatura de 30 grados aproximadamente. Debemos tener cuidado con esa prenda, ya que seguramente será un poco delicada y no podemos frotar ni retorcer la prenda. Este símbolo podemos encontrar varios iguales, pero nos cambia el número de la temperatura, que nos quiere decir que el lavado es a máquina, pero que no puede sobrepasar la temperatura que nos está indicando. Suponemos que son 30 grados, 40, 60. Entonces no podemos sobrepasar la temperatura que nos está indicando el fabricante. Cuando nos aparece una rayita abajo del cubel, esto quiere decir que será un lavado a máquina con agitación media y centrifugado corto. Normalmente son las prendas delicadas de fibras sintéticas. Cuando nos aparece doble rayita abajo, significa que debemos lavar a máquina con un lavado muy delicado. Y cuando nos aparece la X en el cubel, significa que no lo podemos lavar con agua, ni en la lavadora, ni nada. Pasamos al símbolo del secado. Este símbolo es un cuadrado. Entonces, dentro de este cuadrado nos van a aparecer diferentes símbolos que debemos saber interpretarlos. Cuando nos aparece un círculo dentro del cuadrado, significa que se puede secar en la secadora. Cuando nos aparece el mismo icono con la X, significa que no se puede secar en la secadora. Cuando nos aparece el círculo dentro del cuadrado con un puntito, este significa que se puede secar en la secadora a temperatura reducida. Cuando nos aparecen dos puntitos, significa que se puede secar a temperatura normal. Cuando nos aparecen tres rayitas en el cuadrado, significa que se tiene que tender sin escurrir, puesto que es una prenda delicada. Si os fijáis, cuando lleva el circulito dentro del cuadrado, significa que puede usarse en la secadora. Pero si los demás símbolos no llevan el circulito, representa que ese secado pues será al exterior o con la sisi. Cuando nos aparece una raya en horizontal, significa que debemos secar la prenda en horizontal. Y cuando nos aparece este símbolo, significa que la prenda se debe de secar colgada de una percha. Pasamos al planchado. Creo que este símbolo es más fácil de interpretar, puesto que es una plancha, así que creo que no puede haber tantas dudas. Lo que sí que vamos a interpretar son los símbolos que hay dentro. Cuando nos aparece un puntito dentro de la plancha, significa que debemos planchar la prenda a una temperatura baja, aproximadamente 110 grados. Si nos aparecen dos puntitos, significa que como máximo podemos plancharla a una temperatura media, eso será aproximadamente 150 grados. Si nos aparecen los tres puntitos, significará que podemos plancharla a una temperatura alta, esto será aproximadamente 200 grados. Cuando lleva un puntito, normalmente se refiere a prendas como la seda natural o acrílico. Cuando son dos puntitos, se refiere a lana o mezclas de poliéster.
Los 3 puntitos son para algodón, lino o viscosa. Y cuando este símbolo lleva una X nos indica que no se puede planchar. Pasamos al símbolo de la limpieza en seco. Este será un círculo. Normalmente indica una letra dentro del círculo que nos indica el disolvente adecuado para esa prenda. Cuando nos aparece una P dentro del círculo significa que podemos lavar esa prenda en seco, pero no con productos que contengan tricloroetileno. Y muchos os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues buena pregunta, porque yo es que tampoco es que lo sepa mucho, pero sé que es un solvente para quitar la grasa de partes metálicas o como un quitamanchas. Venga, pasamos al siguiente, que es cuando nos aparece una A en el círculo. Este símbolo nos indica que se puede lavar en seco, pero con cualquier tipo de disolvente. Cuando nos aparece la F dentro del círculo, nos indica que se puede lavar en seco, pero con productos minerales. Y cuando nos aparece la X en el círculo, nos indica que no se puede limpiar en seco. Y por último, nos queda este símbolo, que es el triángulo. Es fácil de interpretar. Cuando nos aparece el triángulo normal significa que podemos utilizar lejía o algún producto de cloro diluido. Y cuando nos aparece la X en el triángulo significa que no podemos utilizar lejía en esa prenda de vestir. Y si ahora con todos estos símbolos no os aclaráis, no los entendéis o no sabéis lo que tenéis que hacer, hay una etiqueta que hace milagros. Es mi preferida. Esta nunca falla. Nos vemos la próxima semana con muchas más cositas. ¡Chao!